Proceso de la fotosíntesis. A continuación, te explicaremos este proceso. Bienvenidos a nuestra presentación. Transformación de las sustancias. Sustancias simples dan ingreso al proceso. El agua es absorbida por las raíces, el dióxido de carbono tomado del aire por los estromas y la energía solar captada por la clorofila. Transformación. El agua se rompe y libera oxígeno. El hidrógeno del agua más el dióxido de carbono forman moléculas más grandes. Resultado. De sustancias simples se obtienen los elementos necesarios para crear glucosa. Sustancias complejas de la fotosíntesis. Sustancias complejas dan inicio a la formación. A partir del agua más el dióxido de carbono se genera la glucosa, que también se la conoce como 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. La glucosa puede convertirse en almidón, reserva de energía, celulosa, estructura de la planta, y grasas y proteínas. Función. La glucosa es el alimento de la planta. Sirve como fuente de energía para vivir, crecer y reproducirse. Se libera oxígeno al ambiente. Fases o etapas de la fotosíntesis. La fase luminosa de la fotosíntesis, también llamada fase clara o fotoquímica. Es la primera etapa de este proceso y ocurre en los tilacoides de los cloroplastos. En esta fase, la luz solar es absorbida por la clorofila y otros pigmentos, convirtiendo la energía lumínica en energía química en forma de ATP, también conocido como adenosin-trifosfato, y en nicotinamida adenina dinucleótido reducido. Además, se libera oxígeno como subproducto de la ruptura de moléculas del agua. Proceso de la fase luminosa. Absorción de luz. La luz solar es captada por los fotosistemas, complejos de proteínas y clorofila, ubicados en las membranas de los tilacoides. Fotosíntesis de agua. La energía de la luz se utiliza para romper moléculas de agua, liberando electrones, protones, iones de hidrógeno y oxígeno. Transporte de electrones. Los electrones liberados son transferidos a través de una cadena de transporte de electrones, liberando energía. Formación de ATP. Parte de la energía liberada en el transporte de electrones se utiliza para generar ATP, adenosin-trifosfato, una molécula de almacenamiento de energía. Formación de nicotinamida adenina dinucleótido fosfato reducido. Finalmente, los electrones y los protones se utilizan para reducir la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato a nicotinamida adenina dinucleótido fosfato reducido, otra molécula de almacenamiento de energía con poder reductor. En resumen, la fase luminosa se utiliza la energía de la luz para generar ATP y nicotinamida. Libera oxígeno como producto de desecho. Es esencial para la siguiente fase de la fotosíntesis, la fase oscura, el ciclo de Calvin. Proceso de la fase oscura. La fase oscura de la fotosíntesis, también conocida como fase biosintética o fase asimilatoria, es el conjunto de reacciones que ocurren en el cloroplasto, específicamente en el estroma, donde se transforma el dióxido de carbono en glucosa y otros compuestos orgánicos. A pesar de su nombre, esta fase no necesariamente ocurre en la oscuridad, aunque no requiere luz solar directa para su desarrollo. ¿Qué ocurre en la fase oscura? Ocurre la fijación del carbono. El dióxido de carbono del ambiente es capturado y fijado a una molécula orgánica preexistente, usualmente ribosa 1,5-difosfato, utilizando la enzima Rubisco. Ciclo de Calvin. Las moléculas resultantes de la fijación del carbono son sometidas a una serie de reacciones químicas cíclicas, conocidas como ciclo de Calvin, donde se utilizan el ATP y el NADPH generados en la fase luminosa para producir glucosa y otras moléculas orgánicas. Síntesis de azúcares. La glucosa, resultado del ciclo de Calvin, es utilizada por la planta para formar otros carbohidratos como almidón y sacarosa, que sirven como fuente de energía y como material estructural. Síntesis de otros compuestos. La fase oscura también participa en la síntesis de otros compuestos importantes para la planta,
como aminoácidos utilizando sales minerales como el nitrato. Importancia de la fase oscura. Conversión de materia inorgánica en orgánica. La fase oscura es esencial para transformar el dióxido de carbono, materia inorgánica, en compuestos orgánicos, glucosa, etc., que son la base de la cadena alimentaria. Almacenamiento de energía. La glucosa y otros carbohidratos producidos en esta fase son almacenados por la planta como fuente de energía para sus funciones vitales. Formación de estructuras. La fase oscura también participa en la síntesis de componentes estructurales de la planta, como la celulosa. No depende directamente de la luz. Si bien no requiere luz solar directa, la fase oscura depende indirectamente de la fase luminosa, ya que utiliza los productos ATP y NADPH generados en la misma. Regulación por la luz. Algunas son reguladas por la luz, lo que significa que su actividad puede verse afectada por la disponibilidad de luz. Ecuación general de la fotosíntesis. Son 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua, usando la energía de la luz solar, producen una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Finalizando este trabajo, la fotosíntesis es un proceso esencial para la vida en la Tierra, ya que convierte la energía solar en energía química almacenada en forma de glucosa y produce el oxígeno que respiramos. Muchas gracias.